Para comprender procesos de nuestro cuerpo como la digestión en un deportista que consume mucho pollo para tener proteínas, o la producción de energía a partir de los alimentos, o para mantenernos en forma y evitar la obesidad, por ejemplo, es necesario comprender las piezas que conforman ese cuerpo. Sabemos que todos esos procesos se realizan gracias a sistemas que están formados por órganos, que a su vez están formados por células, y así sucesivamente hasta llegar a las piezas más sencillas de todo, que nos conforman a nosotros y a toda la materia del planeta. Estas piezas son los átomos y de ellos vamos a hablar hoy. Todo está formado por átomos. Lo vemos en la animación del inicio, donde vemos que hasta el cabello humano, si nos acercamos lo suficiente, veríamos que está formado por una serie de átomos de diferentes tipos. Sabemos que existen elementos químicos en la naturaleza y que de estos elementos está hecho todo lo que conocemos. Un átomo es la parte más pequeña en la que pueden partirse esos elementos, manteniendo las propiedades originales de esos elementos. Para esto pensemos en el oro. ¿Sí? El oro lo conocemos, que es un elemento brillante, algunas de sus propiedades son que tiene una muy buena conducción del calor, también es muy maleable, o sea, por eso se hacen tantas pulseras, collares y joyería en general con oro, porque tiene esta flexibilidad. Eh, ese tipo de cosas hace que el oro sea un elemento único, ¿sí? El oro es un elemento químico de la tabla periódica, y así como está el oro, también sabemos que está la plata, en la cual ya cambia su color, y las otras propiedades tienen también diferencias que hacen a cada elemento único. Lo que explica esta diferencia entre un elemento y otro es justamente la composición de estos átomos. Ya dijimos, el átomo es la parte más pequeña en la que podemos separar un elemento, pero conservando esas propiedades. El átomo está formado, y esto lo han visto seguramente desde el colegio, de lo que se llama partículas subatómicas. Una partícula es una pieza muy pequeña y subatómico significa más abajo del átomo, inferior al átomo. Sabemos que un equipo que es subcampeón, por ejemplo, está abajo del campeón. Las partículas subatómicas son el núcleo, los protones, los neutrones y los electrones. La diferencia en la cantidad de estas partículas subatómicas es lo que hace que un elemento tenga propiedades diferentes a otro. Ahora estamos hablando de metales como el oro y la plata, pero pensando en nuestro cuerpo, hay elementos como el calcio, como el fósforo, como el hierro, con los cuales no podríamos vivir, no podríamos realizar contracciones musculares, no podríamos tener energía en nuestro cuerpo, y que eso es así porque son átomos únicos de elementos únicos. La composición, lo que hace diferente a un átomo de otro es la cantidad de protones que tiene un átomo. Un protón son partículas que presentan una carga positiva. Y normalmente un átomo tiene la misma cantidad de protones que de otra partícula subatómica que se llaman electrones. Los electrones tienen una carga negativa. Esto es muy importante porque las interacciones que se logran entre átomos dependen de las cargas que presentan estas partículas. Las uniones que realizan, las separaciones y los procesos biológicos que eso permite es en gran medida gracias a esas cargas. Ahora tenemos un ejemplo. Este es un átomo de oxígeno. Lo que está representado en esa pequeña esfera es la cantidad de electrones que tiene. Sabemos que no tiene solo electrones, tiene un núcleo, tiene protones, tiene neutrones, pero para hablar de las dinámicas y de las conductas de los átomos, vamos a centrarnos específicamente en los electrones. Lo que esto significa es que ese átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su capa más externa. Podemos ver que está este círculo, está este otro, y en el más lejano tiene 6 circulitos. Cada circulito significa un electrón. Esto pareciera muy teórico, pareciera irrelevante para el deporte, pero es sumamente importante porque dependiendo de esa cantidad de electrones es que él va a interactuar con otros átomos, que va a formar piel, que va a formar músculos, que va a permitir transformar la comida en partes de nuestro cuerpo y en energía, en mecanismos que vamos a ver más adelante. Otro ejemplo más, tenemos en pantalla el hidrógeno.
De entrada podemos ver muchas menos pelotas ahí. Eso significa que el hidrógeno tiene solo un nivel de energía y que solo tiene un electrón en esa capa de energía. ¿Por qué es importante esto? Porque dijimos que los átomos son las piezas más sencillas de toda la materia en el mundo. Entonces, esas piezas tienen que unirse con otras para conformar cosas más complejas, como nuestro propio cuerpo. Esas uniones se dan gracias a enlaces atómicos, o sea, a átomos uniéndose con otros. Entonces, eso lo logran porque la cantidad de electrones que tiene un átomo hace que sea estable o inestable. Hay una ley, se llama ley del octeto, que dice que para que un átomo sea estable, debe tener 8 electrones en su capa más externa o 2 electrones si son átomos que solo tienen un nivel. Podemos ver que en el caso del oxígeno, que tiene 6 electrones en la capa más externa, está todavía incompleto. Él necesita, para lograr la estabilidad, unirse a algo que le proporcione esos 2 electrones que faltan. Que sabemos nosotros que los átomos no tienen inteligencia o que no pueden reflexionar, que no tienen pensamiento. Entonces, ¿cómo sabe cuántos tienen y cómo sabe con qué tiene que unirse para obtenerlos? Para explicar esto, sabemos que en la naturaleza hay cosas que pasan por leyes físicas. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si a una mesa le quitamos una pata? Tiene 4 patas, le quitamos una, queda con 3, entonces esa mesa posiblemente caería al piso. O si le quitamos 2 patas, con seguridad caería al piso, hasta detenerse con el piso y lograr así la estabilidad. Con 4 patas es estable, le quitamos 2, se vuelve inestable, pero cuando toca el piso, logra mantenerse en una posición y logra lo que llamamos estabilidad. Entonces, la mesa, igual que un átomo, no está consciente de que tiene que tener 4 patas y que si le hace falta una, se va al piso y que si le quitan 2, también. Pero es el funcionamiento físico de ese proceso. Entonces, de nuevo, esto es importante porque los átomos con un proceso similar se unen hasta lograr esta condición, tener 8 electrones. Esto es importante que lo manejemos ahora como concepto porque más adelante nos va a explicar la conformación de nuestro propio cuerpo y las funciones que realiza. Estos tipos de enlaces donde dos átomos se unen hasta lograr la estabilidad, en el cual comparten electrones para lograrlo, se llaman enlaces covalentes. Pensémoslo un poco. Si yo tengo un átomo como el oxígeno que hemos tomado de ejemplo, que tiene 6 electrones en su capa más externa y que necesita 8, ¿de dónde puede obtenerlos? Como todos los átomos del planeta están conformados por lo mismo, por neutrones, por protones y por electrones en diferentes cantidades, y esto les da sus propiedades, entonces va a ser de otro átomo del cual va a obtener estos electrones que le hacen falta. Cuando hacen ese proceso de asociarse para compartir y todos llegar a tener 8 electrones, se llama enlace covalente y de este modo se va formando la materia. Aquí tenemos un ejemplo de un enlace covalente que lo que está demostrando es que con los 6 electrones del oxígeno y los 6 electrones del otro logran compartir 2 electrones para ambos tener 8. Si los sumamos, no van a ser 16, porque lo que están haciendo es compartiendo. Entonces, aquí entra un tema final que se llama la polaridad. Si dos electrones, si dos átomos o más de dos átomos están compartiendo electrones y uno es un poquito más codicioso de esos electrones, recuerden, están compartiéndolos. Entonces, esos están orbitando, están dando vueltas alrededor de toda esa unión nueva. Pero existen algún tipo de uniones de átomos en los cuales un átomo jala más hacia él esos electrones, aunque los estén compartiendo. Eso se llama un enlace polar y eso genera que las cargas eléctricas permitan ciertas uniones que vamos a ver más adelante. Entonces, es importante saber esto y un concepto. Un átomo es esta partícula que tiene un núcleo, que tiene neutrones, que tiene protones y que tiene electrones. Cuando ese átomo no tiene sus 8 electrones y se une con otro, entonces esa unidad ya no se llama átomo. Desde el momento en que dos átomos se unen, estamos hablando de una molécula. Entonces, todo el mundo conoce aquí la molécula de agua, o hemos hablado de la molécula de dióxido de carbono, que es ese gas que nosotros emitimos al respirar, o también sabemos de moléculas de oxígeno, que es lo que permite que nosotros
vivamos y que podamos tener energía. Y estas son entonces asociaciones de átomos que son posibles porque la estabilidad es necesaria en todo, en la vida, y los átomos la logran de esa manera. Vamos a seguir con esto más adelante y que estén muy bien.